230, capítulo 54.3, primeras llegadas. Se lo dijo a sus padres en la mesa de la cocina la segunda noche en la madriguera. No todo, ni la línea de tiempo, ni la fusión del alma, ni el mecanismo específico de cómo llegó al cuerpo de Ron Weasley a la edad de 12 años. Esos eran suyos y había decidido, años atrás, que seguirían siendo suyos. Pero todo lo que era relevante para lo que estaba por venir, el regreso de Voldemort, los Horrocruxes, el plan, el Gulfal. El rostro de su madre, al otro lado de la mesa, se movía a través de cosas que él no había visto antes, no la calidez, no la exasperación, no el orgullo, sino la cualidad específica de alguien que recibe información sobre la escala del peligro en el que sus hijos habían estado y que iban a estar, y descubre que la información era más grande que sus marcos disponibles para procesarla. Su padre hizo preguntas. La calidad específica de las preguntas de Arthur Weasley cuando recibía información que requería que recalibrara, cuidadosas, precisas, las preguntas de alguien que quería comprender en lugar de administrar. Preguntó sobre los Horrocruxes. Preguntó por la orden. Preguntó por el Gulfal. «Compraste una casa», dijo su padre. «En las afueras de Londres», dijo Ron. 4 acres. 11 dormitorios. Debidamente protegido. Quiero que la familia se mude allí durante el verano, todos ustedes, aquí durante el tiempo que necesiten la madriguera, pero el Gulfal como base principal para lo que está por venir. Su madre lo miró. «Nuestra casa», dijo. No una protesta, sino una pregunta sobre lo que significaba. «Seguirá siendo tuyo», dijo. «No te estoy pidiendo que lo dejes. Te pido que vengas a algún lugar donde pueda protegerme adecuadamente». Él sostuvo su mirada. «La madriguera también puede protegerse, lo protegeré antes de irnos. Pero el Gulfal tiene la infraestructura. El espacio. La capacidad de las personas de quedarse, trabajar y estar seguras simultáneamente». Un silencio. Entonces su padre dijo en voz baja, «Has estado construyendo esto durante un tiempo, ¿no?» «Desde la cámara», dijo Ron. «Sí». Su padre lo miró al otro lado de la mesa con la expresión que tenía en el jaguar en los carriles de los martes y en el apretón de manos en la estación y en cualquier otro momento en que el mundo le había mostrado algo que lo alegraba de estar en él. No dijo nada por un momento. Luego dijo, «Está bien. Nosotros iremos». Su madre miró la cocina a su alrededor, la arquitectura específica, cálida y familiar de una cocina en la que había habitado durante 20 años, las cosas en los estantes en su lugar, la mesa con la calidad particular de las superficies que habían sido bien utilizadas durante mucho tiempo. Luego miró a Ron. «Necesitarás cortinas adecuadas en el dormitorio principal», dijo. «Me ocuparé de eso cuando lleguemos». Él la miró. «El dormitorio principal», dijo. «Es tu casa, Ron», dijo, con la cualidad específica que tenía cuando se negaba a ser sentimental por algo que, de hecho, la hacía sentir mucho. «Dormirás en el dormitorio principal. Ocuparemos las habitaciones que nos asigne». Ella volvió a mirar a la cocina. «Las cortinas tienen que estar bien». No dijo nada por un momento. Luego dijo, «Los que usas para la sala de estar de casa. Ese color. Te dejaré la medida a ti». Ella apretó los labios. Luego se puso de pie y se acercó a la estufa con la actitud de quien tiene cosas que atender, y él supo que ese era el final y tampoco el final en absoluto. La familia llegó al Gulfal el 8 de julio. Llevaba allí desde la sexta, estableciendo la logística de lo que significaba tener 11 personas viviendo en una casa que había sido habitada por una sable, que dejó Hogwarts y un segundo elfo, un individuo tranquilo llamado Moss que se había presentado en la cocina el segundo día con la cualidad específica de alguien que había decidido que allí era donde se suponía que debía estar y simplemente había aparecido. Habían estado organizando la casa con la eficiencia enfocada de las personas que entendían la infraestructura doméstica. La cocina estaba operativa. Las habitaciones estaban preparadas. El terreno había sido mantenido hasta junio por un servicio de jardinería que había dejado todo en las condiciones necesarias. Su madre llegó primero, lo cual era previsible,
y caminó por la casa con la calidad de quien realiza una evaluación maternal y profesional a la vez. Abrió los armarios. Examinó la cocina con la atención concentrada de alguien que tiene opiniones firmes sobre la organización de la cocina y estaba determinando si esas opiniones podrían implementarse en este espacio específico. Miró la biblioteca orientada al este, los estantes, los libros que ya estaban allí, la luz de la mañana disponible a esa hora de la misma manera que la luz de la mañana estaba disponible en las habitaciones orientadas al este. Se quedó un momento en la puerta de la biblioteca. Los libros, dijo. Copias de una habitación que encontré en Hogwarts, dijo. Los originales se quedaron. Estas son copias funcionales. Y la biblioteca Black, hice copias y me mudé aquí en junio. Y cosas que he comprado en los últimos 2 años. Ella miró los estantes. Ante la cualidad específica de una biblioteca que había sido reunida por alguien que leía por un propósito más que por la apariencia, los textos estaban organizados por tema y aplicación en lugar de por autor o tamaño, los materiales de referencia a una altura accesible, los textos históricos y teóricos arriba. Esto lo organizaste tú mismo, dijo. Sí, dijo. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego se alejó de la biblioteca con la actitud de alguien que ha visto algo y decide no comentarlo directamente porque la forma indirecta era más honesta. Es necesario ajustar las cortinas del dormitorio principal, dijo. La luz no será buena por las mañanas. Me someteré a su criterio, dijo. Los gemelos llegaron juntos con la cualidad que siempre habían tenido, decididos, un poco más ruidosos que el espacio anterior, llevando entre ellos la sensación ambiental de algo que se estaba planeando y que aún no se había anunciado. Miraron la casa con la valoración específica de las personas que evaluaban el potencial de un espacio. Fred se detuvo en la sala de recepción principal y miró al techo. George miró el terreno a través de la ventana. Espacio decente, dijo Fred. Buenas vistas al terreno, dijo George. No vas a convertir ninguna parte de esto en una instalación de pruebas, dijo Ron. Lo miraron. Hay una sección plana cerca del muro oeste, dijo. 4 acres de terreno. Pruebe todo lo que necesite probar allí. En la casa no. Fred miró a George. Él ya lo ha pensado, dijo Fred. Siempre lo ha hecho, dijo George, y fueron a buscar la sección plana cerca de la pared oeste, que aparentemente era exactamente lo que necesitaban. Percy llegó a la hora del té con la cualidad contenida de alguien que había venido porque se lo habían pedido y estaba manejando la sensación específica de estar en algún lugar que era de su hermano de una manera que requería una ligera recalibración de la dinámica familiar habitual. Miró la casa con la cualidad evaluadora que aportaba a las instituciones, comprobando la estructura, la disposición, la lógica subyacente de cómo se había organizado el espacio. Se sentó en la biblioteca. Estuvo allí durante 4 horas. Ron le trajo té en algún momento y Percy lo recibió con la mirada de alguien que había encontrado algo que requería toda su atención y estaba agradecido por el recurso de apoyo. No dijo nada sobre la biblioteca en sí. No era necesario. Las 4 horas lo dijeron. Ginny llegó por la noche y caminó por la casa con la calidad de alguien a quien le habían dicho lo que era y ahora estaba encontrando lo que era en persona y encontrando la versión personal más que la versión contada. Se paró en la sala de recepción principal con la chimenea y miró el espacio con la expresión específica que tenía cuando evaluaba algo por lo que realmente era en lugar de lo que parecía ser. Esto es un cuartel general, dijo. Por ahora, será mi hogar después de la guerra, dijo Ron. Ella lo miró. Tenía la cualidad que siempre había tenido para las cosas que él estaba construyendo, no la comprensión representada de alguien que sigue un plan que le habían contado, sino la comprensión real, la comprensión de alguien que había estado prestando atención desde el verano posterior a la cámara y había armado su propio cuadro. Han estado trabajando en esto durante mucho tiempo, dijo. Desde el 2.º año, dijo. Miró la habitación una vez más. Se siente bien, dijo, que era la versión de Ginny de lo mismo que Sirius había dicho y Harry había dicho y que, viniendo de su hermana, tenía un peso particular. Le mostró el bosque en el límite más alejado a la luz del atardecer, los dos caminando por el terreno mientras la casa absorbía a la familia detrás de ellos.
La hierba de junio era alta, como hierba que todavía no se había caminado con suficiente frecuencia. La madera tenía la calidad de los árboles establecidos en todo su peso de verano. Será bueno, dijo Ginny, sobre el terreno. Para entrenar. Esa es en parte la razón por la que lo elegí, dijo. Ella miró los árboles. Quiero ser parte de lo que viene, dijo. No es una solicitud, sino una declaración de hecho. No estoy protegido de ello. Parte de ello. Él sabía que esto sucedería desde agosto del año pasado, cuando ella se paró en los puestos de duelo a las 8:30 de la tarde y dijo, quiero un informe completo. Ya lo eres, dijo. Ella lo miró. El entrenamiento completo, dijo. La segunda pista. Lo que has estado haciendo con Harry, Hermione y los demás. Has estado entrenando desde octubre, dijo. La versión completa, dijo. El trabajo de combate. La ruptura de la protección. Los hechizos dirigidos. Ella sostuvo su mirada. Sé lo que va a requerir el año. Quiero estar preparado para ello. Miró a su hermana, a la cualidad específica a la que había llegado a lo largo del año, la que era simplemente ella misma, sin la dirección ni la actuación, la versión de Jenny Weasley que había estado debajo desde que era pequeña y había estado llegando a la superficie desde Egipto. Sí, dijo. Está bien. Formación completa. Ella asintió una vez, con la cualidad de quien ha decidido algo y está satisfecho con la decisión. Regresaron a través del terreno en la larga tarde de junio, y la casa estaba cálida e iluminada detrás de ellos con la calidad específica para la que había sido diseñada, llena, reunida y lista para lo que vendría después. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 231, capítulo 54.4, primeras llegadas. Había estado trabajando en los mapas desde enero. El principio era sencillo, el mapa del merodeador era la prueba de concepto. 4 personas habían creado un mapa mágico viviente de todo un castillo desde el interior, codificando no solo la arquitectura sino el movimiento en tiempo real de cada persona dentro de él. Lo que habían construido era extraordinario. Lo que habían construido también podría ser la base de una metodología. Había pasado casi medio año elaborando la metodología. Un cuaderno que había encontrado al final del tercer año había sido parte de ello, el cuaderno de la sala de los menesteres, perteneciente a alguien cuyo nombre había sido parcialmente oscurecido por la edad, cuya teoría de encantamientos estaba varias décadas por delante del plan de estudios estándar y cuya contribución específica al problema del mapa era una técnica para codificar relaciones espaciales en secuencias de runas que podían actualizarse en tiempo real en lugar de fijarse en el momento de la creación. El mapa del merodeador había utilizado esta técnica, lo que confirmó que los 4 creadores originales habían encontrado el mismo cuaderno o habían llegado a la misma solución de forma independiente. Lo había desarrollado aún más. 3 mapas, completados en junio en la sala de menesteres durante 4 noches. El mapa Hogwarts era el más complejo. El castillo había sido su entorno de trabajo durante 2 años y había utilizado el mapa del merodeador como referencia mientras extendía la codificación original para cubrir áreas que el mapa no había incluido, la cámara, los pasajes ocultos debajo de los terrenos, la arquitectura de la sala que era invisible en la versión estándar. También había agregado una característica de la que carecía mapa del merodeador, una capa de evaluación de amenazas, vinculada a la intención mágica de la misma manera que la protección exterior de Gulfal, que resaltaba las posiciones donde la magia hostil estaba presente o en preparación. El mapa Callejón Diagon cubría toda la extensión del mágico distrito comercial, incluyendo Callejón Nocturne y los pasajes de servicio detrás de la calle principal que no estaban en ningún registro disponible públicamente pero que había pasado un verano mapeando a la edad de 13 años. Incluía la arquitectura de seguridad Gringotts, la parte aérea, y los patrones temporales específicos de observación del ministerio que había documentado a lo largo de 4 años de visitas Callejón Diagon. El mapa del ministerio era el más sensible y el más útil. Lo había construido a partir de 2 fuentes, los planos disponibles públicamente que el ministerio publicó con fines administrativos, que eran precisos pero incompletos,
Y la inteligencia específica que había reunido de la correspondencia del ministerio de Percy y las conversaciones de Amelia y su padre a lo largo del año. No estaba completo. Era considerablemente más completo que cualquier cosa que la Orden tuviera actualmente. Les había pedido ayuda a los gemelos con el encantamiento de replicación en la segunda semana de julio. Para entonces ya llevaban 4 días en Gulfal y habían establecido, en la sección plana cerca de la pared oeste, un área de pruebas que tenía la calidad de algo en lo que se había pensado seriamente. Fred miró los 3 mapas en la mesa del taller en la sala de la planta baja de Gulfal y no dijo nada durante casi 30 segundos, que fue el mayor tiempo que Fred había estado en silencio en la experiencia de Ron. «Tú construiste esto», dijo Fred. «Sí», dijo Ron. «A lo largo del año». «Desde enero», dijo Ron. «La metodología es de un cuaderno que encontré en tercer año. El trabajo específico es mío». George había cogido el mapa Hogwarts y lo estaba mirando con la calidad que tenía cuando se encontró con algo que había sido construido según un estándar que reconocía y estaba evaluando la calidad de la construcción. «La capa de evaluación de amenazas», dijo. «Eso es nuevo». «El trabajo para romper barreras de las sesiones de entrenamiento», dijo Ron. «Apliqué el modificador de intención direccional desde la sala exterior a la capa de lectura del mapa. Identifica la magia hostil en preparación más que en ejecución». Fred miró a George. La mirada tenía la cualidad de 2 personas llegando simultáneamente a la misma conclusión. «Te dejo la réplica a ti», dijo Ron. «Necesito 6 copias de cada mapa. Los originales se quedan aquí. Las copias van a la Orden». «¿Quieres que reproduzcamos mapas que se actualicen en tiempo real?», dijo Fred. «Preservando al mismo tiempo la capa de evaluación de amenazas», dijo George. «Sí», dijo Ron. Lo miraron. «Danos 2 días», dijo Fred. 1 y medio, dijo George. Les llevó 36 horas. Las copias eran exactas. Comparó cada uno con los originales y confirmó que la replicación había conservado cada capa, incluida la evaluación de amenazas. Puso 6 copias de cada uno en el estuche de documentos específico que había preparado, organizado por mapa, por destinatario, con una breve nota explicativa para cada uno que describía lo que hacía el mapa y cómo leer la capa de evaluación de amenazas. Los llevó a la primera reunión de la Orden en Gulfal el 12 de julio. La primera reunión de la Orden en el Gulfal tuvo la cualidad de algo que se estaba ensamblando a sí mismo, no la versión reformada de una antigua institución sino el comienzo de una nueva. Personas que llegaban a una mesa redonda en una gran sala de recepción y encontraban que las condiciones específicas de la sala comunicaban algo diferente de las condiciones en las que habían operado antes. Había colocado la mesa redonda deliberadamente. Sin cabeza. No hay jerarquía implícita en los asientos. Una chimenea lo suficientemente grande para la habitación. Los mapas en la pared no son copias, sino originales, visibles para todos en la sala desde cada asiento. Dumbledore llegó con Moody, quien caminaba nuevamente y tenía la cualidad de alguien que había pasado por algo que le había costado considerablemente y había decidido estar operativo de todos modos. El ojo de Moody, en su propia órbita, se movía con el ritmo específico que Ron había memorizado de los recuerdos del duelo, continuo, genuino. La línea de base real que había estado comparando con el desempeño de Crouch Jr. durante 9 meses. Observó que era exactamente como lo había documentado. Presentó la confirmación y la dejó pasar. Snape llegó por separado con la cualidad de un hombre que no hacía entradas y no actuaba en ausencia de una, simplemente presente, en la forma específica y sin adornos en que ocupaba las habitaciones. Miró el Gulfal con la atención evaluadora que prestaba a todos los espacios y pareció encontrar la disposición de la mesa redonda ligeramente interesante, de una manera que prefirió no comentar. Miró a Ron. «Weasley», dijo. «Profesor», dijo Ron. «Tengo entendido que colocaste a Malfoy en el bosque de Dartmoor». «El claro cerca del campamento de la Copa Mundial», dijo Ron. «A 90 minutos de la carretera. Tenían varitas». Snape lo miró con la cualidad específica de alguien que había recibido información y había decidido que los comentarios eran innecesarios. «Adecuado, ya es hora de que el chico aprenda algo de sentido común», dijo,
lo que gracias a Snape Ron había aprendido a leer como aprobación expresada en el único registro que puso a disposición. Tonks llegó con la energía que siempre traía a las habitaciones, no disruptiva, pero presente de una manera que ocupaba más espacio de lo que sugerían sus dimensiones físicas. Miró a Ron con la calidad que él había esperado, la evaluación específica de alguien que se encuentra con un chico de 15 años que parecía estar administrando una casa segura para el Orden del Fénix y estaba decidiendo qué hacer con eso. Afrontó la evaluación con la firmeza que aportaba a todas las evaluaciones y esperó a que se resolviera. Se resolvió. Se sentó y sacó un cuaderno. Correcto, dijo ella. ¿Qué estamos haciendo? Shacklebolt llegó último, con la cualidad que siempre tuvo, la autoridad específica y serena de alguien que había estado haciendo un trabajo de alto riesgo durante mucho tiempo y había aprendido que la compostura no era la ausencia de urgencia sino la respuesta correcta a ella. Miró a Ron al otro lado de la mesa con la cualidad que Amelia había descrito en su nota de mayo, la recalibración. Los mapas, dijo Shacklebolt, mirando la pared. Hogwarts, Callejón Diagon, Ministerio, dijo Ron. La capa de evaluación de amenazas identifica magia hostil en preparación. Las copias en sus estuches de documentos se actualizarán en tiempo real, lo que muestra en los originales, las copias se mostrarán simultáneamente. Shacklebolt miró los mapas durante un largo rato. Estos son recursos operativos de inteligencia, dijo. No son documentos de referencia. Sí, dijo Ron. Para eso están. Shacklebolt lo miró con la misma calidad que había aportado a los mapas, la evaluación profesional de alguien que encuentra algo que cumple con un estándar específico que estableció para cosas en las que confiaba. Él asintió una vez, brevemente, y cogió su maletín de documentos. La reunión duró 2 horas. Ron presentó las barreras, la capacidad, el Fidelius. Presentó la situación del profeta, una propiedad significativa significaba que Voldemort ni el ministerio podrían usar al profeta para ejecutar la campaña de desacreditar a Dumbledore o Harry. Tampoco pudo obligarlos a publicar la verdad, pero neutral era mejor que hostil y lo manejaría desde allí. Presentó las recomendaciones de despliegue, a Grid y Máxime a los gigantes, Lupin a los hombres lobo. El núcleo de la orden se centra en la recopilación de inteligencia y la infraestructura en lugar de un compromiso reactivo. No podemos atacar a mortífagos directamente, dijo. Aún no. Cualquier acción ofensiva por parte de miembros de la orden resultará en cargos del ministerio. El ministerio de Fudge lo usará para desacreditarnos y los cargos son legalmente sólidos según la ley actual. Construimos la infraestructura. Recopilamos la inteligencia. No nos involucramos hasta que estamos en una posición en la que el compromiso produce un resultado en lugar de un arresto. Moody lo miró con la cualidad que tenía en los recuerdos del duelo, la evaluación de alguien que había estado haciendo esto durante 30 años evaluando a alguien que lo estaba haciendo por primera vez y encontrando que la evaluación no era la que esperaba. Has estado planeando esto durante 2 años, dijo Moody. Desde segundo año, dijo Ron. ¿Cuántos años tenías en segundo año? 12, dijo Ron. 13 al final. Moody miró los mapas en la pared. Adecuado, dijo, y Ron notó que era la misma palabra que Snape había usado y decidió que era el registro de aprobación más alto disponible actualmente en la orden, al menos de sus miembros más experimentados. Él lo aceptó. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Malfoy y Darmures el contrapeso tonal a la solemnidad anterior, un toque de comedia genuina, que la historia necesita en este punto. El traslador era ilegal y Ron lo sabe y Hermione lo dice y ahí es exactamente donde debe permanecer, reconocido, no resuelto. El peso del capítulo cambia en la conversación de la madriguera donde Ron les cuenta a sus padres la forma completa del mismo, que es la última pieza del elenco original en recibir la verdad. La respuesta de su madre, las cortinas tienen que estar bien, es lo más característico que hace en toda la historia, y tenía que aterrizar de esa manera. La visita de los Granger cierra un arco de 4 años en el que Ron construye hacia tener la conversación con Daniel y Emma que la situación requiere, y la línea de puerta de Emma, cuidar la barra diagonal siempre, es donde termina ese arco. ¿Te gusta el libro? Añade esto a tu biblioteca. Dona piedras de poder. 232,
Capítulo 55.1. La casa aprendiendo sobre sí misma. Hermione llegó el día 15 con 2 baúles, Crookshanks en su portaequipajes y sus padres. Los Granger habían conducido desde Oxford, le había dado a Daniel el código postal del móvil punto de referencia más cercano al carril de Woodfall, un centro de jardinería en la carretera principal que servía como punto de referencia confiable sin requerirle que explicara por qué el carril en sí no aparecía en los mapas estándar. Llegaron en el auto de Daniel a las 11:30 con la calidad de padres que depositan a una hija en un lugar que habían acordado y ahora se encontraban en persona. Emma salió del coche y miró hacia Woodfall. La casa de Julio era diferente de la casa de marzo, ahora estaba llena, cálida, el huerto en el muro este dando su primer resultado serio, los terrenos mantenidos y habitados como si fueran algún lugar donde hubiera gente. La cualidad que su madre había descrito cuando llegó, la calidez específica de un lugar que espera recibir gente, era más visible ahora que la recepción se había producido durante 2 semanas. Oh, dijo Emma en voz baja. Tenía la cualidad de alguien a quien le habían hablado de un lugar y había formado una imagen y ahora se encontraba con la forma en que el lugar sería la imagen. Daniel se paró a su lado y la miró con la cualidad específica de un hombre que había estado en correspondencia sobre estructuras de inversión con la persona propietaria de esta casa y ahora estaba descubriendo que la correspondencia no lo había preparado completamente para la realidad de 15 años del propietario. Tú construiste esto, dijo, lo cual no era del todo exacto, pero sí en el sentido que importaba. Lo compré durante las vacaciones de Pascua, dijo Ron. Daniel se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, las acciones que usted recomendó en abril. ¿Cómo se están desempeñando? Un 40% más que la posición inicial, dijo Ron. El sector tecnológico en concreto está haciendo lo que esperaba. He mantenido las ganancias en lugar de tomarlas porque la trayectoria sugiere otros 18 meses de crecimiento antes de que el mercado se corrija. Daniel asimiló esto con la calidad de un hombre que había dado un consejo del que no estaba seguro y estaba descubriendo que había sido recibido más seriamente de lo que pretendía. ¿Sabes algo sobre la trayectoria?, dijo. Sé lo suficiente como para tener confianza en las posiciones, dijo Ron. Preferiría no explicar el mecanismo. Tendrás que confiar en mi criterio al respecto. Daniel lo miró por un momento. Sí, dijo, que era la cualidad específica de alguien que había estado probando una hipótesis durante varios meses de correspondencia y había llegado a un veredicto. Hermione, que había estado observando este intercambio desde junto a su baúl con la expresión de alguien que estaba en presencia de 2 personas que conocía por separado y observaba la calidad de su interacción, dijo, ¿puedo quedarme en el dormitorio del este? ¿El que tiene vistas al huerto? Ya es tuyo, dijo Ron. Puse tus estantes la semana pasada. Ella lo miró con la expresión que tenía cuando él había hecho algo que ella no le había pedido y lo encontró exactamente correcto. ¿Cómo supiste qué configuración? Sé cómo se organiza, dijo. Ven y mira si me equivoqué. Ella vino y vio. No se había equivocado. Les mostró la casa a los Granger, Emma hizo preguntas específicas sobre la infraestructura de la cocina. Daniel notó la biblioteca con la calidad de alguien que no esperaba encontrar esto en la propiedad de un quinceañero y estaba revisando su foto en consecuencia. Emma se detuvo en la puerta de la biblioteca de la misma manera que su madre se había detenido. Hermione dijo que habías estado construyendo esto, dijo. No entendí completamente lo que quería decir hasta ahora. Es funcional, dijo Ron. Esa es la prioridad. El resto se deriva de eso. Ella lo miró. Eres muy inusual, dijo, con la cualidad que había usado en la mesa de la cocina en agosto, la evaluación que también era algo más cálida, la franqueza específica de una mujer que había decidido lo que pensaba y lo había dicho sin adornos. Estamos contentos de que Hermione te tenga. No tuvo una respuesta inmediata sobre cuál era el tamaño adecuado para la ocasión. Él dijo, gracias por dejarla venir. Emma miró la biblioteca una vez más. Cuídala, dijo. Siempre, dijo. Los Granger se quedaron a almorzar, que su madre preparó con la generosidad de alguien que había estado cocinando para una casa grande durante 2 semanas y encontró 2 personas adicionales completamente manejables.
Emma y su madre se encontraron en la cocina a la manera de dos mujeres que tenían fuertes puntos de vista sobre la comida y reconocieron esto en la otra de inmediato. Y Daniel y su padre se encontraron en la sala de estar mientras Arthur respondía a las preguntas sobre tecnología móvil, y Hermione y Ron se sentaron en el huerto después del almuerzo en la tarde de julio con Crookshanks investigando los lechos de hierbas. «Tú pusiste mis estantes la semana pasada», dijo. «Sí», dijo. «De memoria. Te he observado organizar libros desde hace un par de años», dijo. Miró el huerto. La Casa de la Moneda estaba haciendo lo que hizo en julio, difundir con total indiferencia cualquier acuerdo que se hubiera previsto para ella. Crookshanks observaba la Casa de Moneda con la evaluación concentrada de un animal que había decidido que este movimiento era interesante o sospechoso y aún no había determinado cuál. «Me alegro de estar aquí», dijo. «Bien», dijo. Esa era la intención. Harry llegó un par de días después de Hermione. Sirius fue a recogerlo, no a la puerta de los Dursley, no una extracción formal, sino un acuerdo preestablecido en el que Harry aparecía en la puerta de Gulfal en la tarde de julio con su baúl y Hedwig y la cualidad de alguien que había pasado 3 semanas en la casa de los Dursley con el conocimiento específico de que Gulfal existía y era a donde iba, lo cual era una cualidad diferente de los veranos anteriores de Dursley. Miró la casa desde la puerta. Entonces Sirius, que había estado parado junto a Ron en la puerta, pasó su brazo alrededor de los hombros de Harry, y Harry miró el brazo en lugar de la casa por un momento, y Ron pensó, esto. Esta es una de las cosas para las que fue. El día 31 de Harry fue un martes. La casa había sabido desde el cumpleaños de Ron en marzo para que era un cumpleaños en el contexto de los habitantes específicos de Gulfal, no una producción, no una ocasión que requiriera actuación, sino la calidez específica de las personas que estaban contentas de que alguien hubiera nacido y lo decían claramente. Había cocinado. El menú era el que había estado desarrollando desde octubre anterior en paralelo con todo lo demás, no un banquete, sino una cena, el tipo específico de comida que era para la persona para la que era y no para la ocasión. A Harry le gustaba el pollo asado de la manera específica de alguien que había comido Hogwarts pollo asado todos los jueves durante 4 años y lo tenía en la categoría de cosas que significaban estar en un buen lugar. Le gustaban las patatas. Tenía una relación sencilla con el pudín y era totalmente sencillo atenderlo. La mesa estaba formada por las 14 personas que actualmente albergaba el Gulfal más Neville y Luna, que habían venido el día anterior y se quedarían toda la semana, lo que llevó el total a una configuración para la que el comedor del Gulfal había sido diseñado. Sirius se sentó al lado de Harry de la forma en que había estado sentado junto a Harry desde la noche de la tercera tarea, con la facilidad de alguien que había encontrado la posición y tenía la intención de mantenerla. Le había comprado a Harry algo que Ron conocía de antemano porque Sirius le había pedido su opinión en junio, un álbum de fotografías, de calidad profesional, con un encantamiento específico que evitaba que las fotografías se descoloraran o amarillaran a lo largo de décadas. Ron pensó que era exactamente lo correcto, el regalo de alguien que entendía lo que significaban las fotografías para una persona que no tenía ningún otro registro de su primer año. Harry lo abrió y lo miró con la calidad que tenía cuando recibía algo que era específicamente para él y no para su ocasión. Miró a Sirius. Algo en su expresión hizo lo que había estado haciendo desde la noche de la tercera tarea, la cualidad específica de alguien que todavía estaba aprendiendo lo que se sentía al tener una persona que era suya en la forma en que Sirius era suyo. Gracias, dijo. Pon los buenos en él, dijo Sirius, que era la versión de Sirius de Te amo dicho en el registro de alguien que encontró difícil la versión directa y había encontrado la adyacente. Lupin estaba allí, de regreso del primero de sus hombre lobo contactos durante una semana antes del segundo viaje. Se sentó frente a Neville y hablaron durante la mayor parte de la comida sobre algo que tenía la cualidad de dos personas que habían descubierto, inesperadamente, que estaban interesadas en muchas de las mismas cosas y estaban descubriendo su alcance. Lupin tenía la cualidad que tenía cuando estaba en una habitación que se sentía como en algún lugar. La tranquilidad de alguien cuyo punto de referencia había sido la falta de vivienda durante suficiente tiempo como para que la pertenencia genuina todavía tuviera una cualidad específica de sorpresa debajo. Ron fotografió la mesa. Esta vez no desde la puerta, sino desde su asiento,
el ángulo que estaba dentro en lugar de fuera, toda la habitación visible pero desde dentro. Estaba en la fotografía que revelaría más tarde. Era la primera fotografía en 2 años de tomarlas donde él estaba en el encuadre, lo cual no había sido deliberado pero, pensó, era correcto. Él era parte de esto. Había sido parte de esto desde que abrió los ojos en la cámara a las 12. Se le permitió aparecer en la foto. Dejó la cámara y cenó. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 233, capítulo 55.2, La casa aprendiendo sobre sí misma. Comenzó las lecciones de oclumancia a principios de la tercera semana de julio, en el espacio de entrenamiento principal de Gulfal que se había convertido en las 2 semanas desde que llegó la familia, una sala despejada en la planta baja con la calidad funcional específica que había construido en la sala de requisitos durante 3 años. 5 estudiantes, Harry, Hermione, Ginny, Neville, Luna. Lo explicó de la forma en que Snape no se lo había explicado a Harry en la línea de tiempo original, no como combate sino como arquitectura. La mente no es una habitación con una puerta, dijo. Es más como un edificio con pisos. Los suelos superficiales son lo que la gente encuentra cuando te mira. Los pisos inferiores son donde viven las cosas que importan. Oclumancia no se trata de ocultar los pisos inferiores. Se trata de controlar lo que la superficie del suelo muestra y lo que no. ¿Cómo se construye la superficie?, preguntó Hermione. Ella tenía el cuaderno en la mano, como él esperaba, y estaba tomando el tipo de notas que tomaba sobre cosas que pretendía comprender estructuralmente en lugar de simplemente memorizar. Deliberadamente, dijo. Tú eliges cuál es la superficie. No nada, el vacío se lee como vacío, que en sí mismo es información. Eliges algo real que no es lo que estás protegiendo. Un pensamiento genuino. Un sentimiento genuino. Algo que se lea como la imagen completa porque es una imagen completa, pero no la imagen completa. Primero se lo demostró a Harry, una prueba suave, nada como el intento legilimancia que había hecho Dumbledore, la versión específica y cuidadosa de alguien que había estado practicando esta habilidad desde tercer año y entendía la diferencia entre lo diagnóstico y lo invasivo. La mente de Harry, sin protección, tenía la cualidad que había notado en la línea de tiempo original, vívida, asociativa, las conexiones entre recuerdos y emociones fuertes e inmediatas. También estaba, Ron notó, considerablemente más silencioso allí de lo que habría estado antes de la tercera prueba. La turbulencia específica que había contribuido el Horrocrux había desaparecido. Lo que quedó fue simplemente Harry, que era a la vez más y menos complejo. ¿Sentiste eso?, dijo Ron. Sí, dijo Harry. Como si alguien llamara a la puerta. Bien. La primera habilidad es sentir el golpe. El segundo es elegir quién abre la puerta. Inténtalo de nuevo, esta vez, cuando me sientas al límite, pon algo en el camino. Cualquier cosa real. Harry lo intentó. Lo que puso en el camino fue el huerto de Gulfal, por el que Ron atravesó brevemente antes de retirarse. Era un recuerdo genuino, plenamente formado, completamente real. No comunicaba nada que necesitara proteger. Eso funciona, dijo Ron. Harry aprende a construir la superficie, le dijo al grupo. Ahora tú. Ginny fue la segunda más rápida después de Harry. Tenía una compartimentación natural que Ron sospechaba que se había desarrollado durante el segundo año de posesión, la habilidad de supervivencia específica de alguien que había aprendido que mantener las cosas separadas era necesario y que había estado desarrollando desde entonces. En 2 sesiones tenía una superficie sólida y genuinamente natural en lugar de construida, que era la versión avanzada. El desafío de Neville era diferente. Su instinto natural era tratar de ocultar en lugar de desviar, lo que produjo el problema de vacío que Ron había descrito en la primera sesión. La superficie estaba demasiado tranquila, lo que se interpretaba como si alguien estuviera suprimiendo activamente en lugar de simplemente no mostrar. Trabajó con Neville durante 3 sesiones distintas sobre la distinción entre tranquilidad y naturalidad. A la tercera semana, Neville lo tenía. La superficie era el jardín de su abuela,
el detalle cálido y familiar de algo que amaba genuinamente, completamente poblado y completamente real. Ron lo atravesó una vez y se retiró y dijo, ese es. Esa es tu superficie. Neville lo miró. Es el jardín de la abuela. Sí, dijo Ron. Porque lo sabes completamente. No hay nada falso en ello. Un legilimens que mira esa superficie ve a una persona completamente presente en algo que ama y sigue adelante. Luna fue la excepción. Él había esperado esto. Lo que no esperaba era la cualidad específica del valor atípico, no que fuera difícil de enseñar, sino que cuando sondeó su superficie, lo que encontró ya estaba estructurado de una manera que no tenía equivalente reconocible en nada de lo que había encontrado. No estaba compartimentado en el sentido convencional. Se parecía más a la cualidad específica de su atención en general, completamente presente, completamente genuina y de alguna manera moviéndose en direcciones que simplemente no eran las direcciones que seguía una sonda legilimancia estándar. Se retiró después de 30 segundos. Luna, dijo. ¿En qué estabas pensando en ese momento? El huerto, dijo. Específicamente la casa de la moneda. Me preguntaba si sería más útil dejar que se esparciera o contenerla, y si la menta esparcida afectaría las propiedades de grado de pociones de las hierbas adyacentes. Ese es tu estado natural, dijo. Sí, dijo ella. ¿Es adecuado? Consideró esto. Es más que adecuado, dijo. Tu superficie natural es esencialmente una trampa legilimancia. Cualquiera que investigue seguirá la pregunta sobre la menta y saldrá 3 minutos más tarde habiendo aprendido solo sobre hierbas. Luna recibió esto con la calidad que aportó a la información que consideró precisa. La casa de la moneda es realmente interesante, dijo. Sí, dijo. Eso es precisamente lo que hace que funcione. Hermione fue la última, lo que él había arreglado deliberadamente. Había estado viendo 4 sesiones antes de la primera, lo que significaba que tenía el panorama teórico completo antes de intentar la práctica, que era como Hermione prefería abordar la mayoría de las cosas. Sondeó su superficie y encontró arquitectura. No su superficie tal como la experimentó, sino la superficie que había construido, un espacio plenamente realizado organizado con la lógica espacial específica que ella aportaba a todo lo que organizaba, cada sección abriéndose a la siguiente con la clara determinación de alguien que había pensado cuidadosamente en lo que estaba construyendo. Era la superficie construida más deliberadamente que había encontrado fuera de la suya, y ella la había construido en las 4 semanas desde que él había enseñado la primera sesión. Él se retiró. Lo construiste en 4 semanas, dijo. 3 y medio, dijo. Una vez que entendí el principio, la construcción fue sencilla. Él la miró. Tenía la cualidad que tenía cuando había hecho algo en lo que se había esforzado genuinamente y estaba esperando saber si el esfuerzo había sido correcto. Es excepcional, dijo. Específicamente la organización espacial, estás utilizando la arquitectura de la superficie para redirigir en lugar de simplemente desviar la dirección. Esa es una técnica avanzada. Ella absorbió esto con la cualidad que aportaba a los elogios genuinos, aceptarlos sin desviarlos, algo en lo que había ido mejorando desde el libro de cumpleaños. Trabajaba según el principio de organización de la biblioteca, dijo. La forma en que los sujetos se relacionan entre sí espacialmente. Simplemente lo apliqué a la superficie. Sí, dijo. Eso es exactamente lo que hiciste. Él la miró. He estado practicando esto desde 3er año. Llevas 3 semanas y media practicándolo. Ella lo miró con la expresión que tenía cuando recibía un cumplido genuino de alguien a quien respetaba. Sus orejas se habían vuelto ligeramente rosadas. Gracias, dijo. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Like it. Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder. 234, capítulo 55.3, la casa aprendiendo sobre sí misma. Realizó el primer ritual el 17 de julio. El cuaderno Ravenclaw contenía las secuencias rituales en la 3ª sección, el capítulo específico que había encontrado a finales del 3er año y en el que había estado trabajando desde el verano anterior al 4.º año.
El proceso metódico para comprender qué requería cada ritual y si los requisitos eran alcanzables y cuál era el costo del logro. El autor del cuaderno había sido específico sobre los costos de una manera que la mayoría de los textos mágicos no lo eran, tratando el cuerpo y el núcleo mágico como sistemas con límites genuinos en lugar de recursos que se pueden utilizar sin contabilidad. El primer ritual, máxima condición física. No más allá de los límites naturales del cuerpo, el cuaderno había dejado muy claro la diferencia entre mejora y aumento, y el costo del aumento a largo plazo no era algo que él estuviera dispuesto a pagar. Lo que hizo el ritual fue precisamente darse cuenta del potencial existente del cuerpo, la condición específica que se podía lograr con el cuerpo que tenía Ron Weasley, a los 15 años, si se eliminaba toda ineficiencia en el sistema y se dirigían todos los recursos hacia su uso óptimo. Lo hizo solo, a las 2 de la madrugada, en la zona llana del recinto del Gulfal. El ritual requirió 3 horas, 2 de preparación y 1 de trabajo en sí. Había reunido los componentes durante la semana anterior, materiales de las tiendas de pociones, 3 condiciones específicas de su propia sangre a diferentes temperaturas, la secuencia del cuaderno Ravenclaw inscrita en el suelo en la formación específica que describía el cuaderno. Había comparado la secuencia con su propio conocimiento rúnico y la encontró estructuralmente sólida. Lo había comprobado 2 veces más porque el costo de equivocarse era el tipo de costo que no estaba dispuesto a pagar. Funcionó. Después no pudo describir con precisión que era diferente. No fue dramático, ni la sensación repentina de una nueva capacidad, ni la cualidad específica de un aumento. Era más bien la eliminación de la estática, la cualidad específica de un sistema que había estado funcionando con fricción y ahora funciona sin ella. Su cuerpo se sentía como su cuerpo, que sabía que siempre había sido, pero más completamente suyo en el sentido de algo que se había realizado plenamente en lugar de funcionar parcialmente. Después se sentó sobre la hierba de Julio durante 20 minutos y dejó que la integración se asentara. Luego volvió a la cama. El segundo ritual, el de reflejos máximos, lo realizó 3 días después, siguiendo la misma estructura. El ritual de reflejos era más sutil que el primero, menos sobre la capacidad física del cuerpo y más sobre la brecha entre la señal del cerebro y la respuesta del cuerpo, los milisegundos específicos que se acumulaban a lo largo de la distancia entre la intención y la acción. El cuaderno describía esto como el problema del músico, la brecha entre leer la nota y tocarla, que no era la mano sino el camino entre el cerebro y la mano. Notó la diferencia en el entrenamiento a la mañana siguiente. No dramáticamente. Pero el stane que lanzó al muñeco de práctica aterrizó a una velocidad que no había logrado antes, y su juego de pies en el ejercicio de movimiento tenía la calidad de algo cuya brecha entre intención y ejecución simplemente se había reducido, limpiamente y sin fanfarrias. Lo anotó en su registro de entrenamiento y siguió adelante. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo.